Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta clase de temario bastante extendido, pero de mucha importancia para lo que es la asignatura ginecología y de la cual voy a tratar de ser lo más simple posible. El objetivo de esta clase es conocer la fisiopatogenia del dolor ginecológico y los procesos más prevalentes que lo producen: endometriosis, adenomiosis, síndrome de tensión premenstrual, etc. Saber realizar una anamnesis ginecológica clara y completa referido al dolor de origen ginecológico, que es un síntoma muy frecuente, y registrar los datos encontrados en la historia clínica. Saber realizar un examen ginecológico dirigido al diagnóstico de la especialidad y al diagnóstico de esta patología. Saber interpretar los distintos exámenes de laboratorio y estudios complementarios necesarios para los diagnósticos diferenciales en dolor pelviano. Tratar los cuadros de dolor pelviano más frecuentes con las medidas terapéuticas enfocadas al diagnóstico. Y muy importante, derivar oportunamente. Es decir, ustedes sepan que un médico de cabecera debe tratar o estar en condiciones, un médico de familia, de diagnosticar el 100% de la patología. Tratar, si puede, un 80% de los diagnósticos realizados y derivar oportunamente. Dismenorrea. Es un dolor que comienza por lo general poco antes de la menstruación y alcanza su punto máximo tras 24 horas de iniciada esta. Puede ser cólico o una simple molestia constante en hipogastrio, puede irradiarse a la espalda o a los miembros inferiores. Puede acompañarse también de tenemos vesical y rectal, vómitos, náusea, diarrea y cambios psíquicos o emocionales. Dismenorrea primaria o esencial se presenta sin ninguna causa subyacente. Se origina en una hiperactividad contráctil miometral espasmódica e incoordinada con liberación de mediadores que produce isquemia e hipoxia celular y por ende dolor. Se encuentra asociada a ciclos ovulatorios. La dismenorrea secundaria, en cambio, en ella el dolor menstrual es originado por una causa orgánica y suele originarse después de la menarca y a veces en la tercera o cuarta década de la vida. Etiología de la causa genital, hablando por supuesto de dismenorrea secundaria. La causa vaginal: presencia de tabique transverso vaginal o himen imperforado. Ese es un tipo de dismenorrea que es inmediatamente antes de la menarca y es producida casualmente por la imposibilidad de salida de la sangre menstrual. Cuello uterino, estenosis cervical. Puede ser congénita y en este caso el dolor es también de inicio anterior a la menarca, pero puede ser secundaria como consecuencia a un raspado o a un aborto provocado que produce lo que se llama una sinequia uterina, que es la obliteración del cuello. De causa uterina: adherencias intrauterinas, malformaciones congénitas, miomatosis uterina, enfermedad pelviana inflamatoria, adenomiosis, dispositivos intrauterinos, pólipos. Todas estas causas las vamos a ir viendo en la patología que estudiemos, pero básicamente el dolor se produce por obstrucción o por dificultad en la contractibilidad uterina. Las causas anexiales: enfermedad pelviana inflamatoria y endometriosis. Y las causas peritoneales: endometriosis peritoneal o externa y síndrome de congestión pélvica. Etiología psicógena. Se menciona que alrededor del 50% de las dismenorreas primarias son de causa psicógena
y estarían vinculados a la forma en que esas mujeres recibieron y aceptaron el fenómeno de la menarca. Merece una consideración especial las mujeres con antecedentes de violación o abuso infantil o de la adolescencia. Diagnóstico. Lo hacemos como siempre con la anamnesis, el examen físico, los exámenes complementarios y en este caso psicodiagnóstico y también el laboratorio según la patología que se asocia. En cuanto a la anamnesis, consideraremos el inicio, si es de la menarca o no, la intensidad, si perturba las actividades cotidianas y si altera la calidad de vida. Interesa también su asociación con delgadez, tabaquismo, menarca temprana, menometrorragia, síndrome premenstrual, la enfermedad pélvica inflamatoria, la esterilización tubaria o la historia de abuso sexual. Importa también los factores que disminuyen su riesgo, como el uso de anticonceptivos orales, dieta saludable, relación de pareja estable y una alta paridad. Con respecto al examen físico, debemos hacer el examen ginecológico habitual, tacto, especuloscopía, con toma de material para Papá Nicolau y colposcopía. Como exámenes complementarios, debemos realizar ecografía ginecológica y o transvaginal. Es uno de los estudios más importantes para el diagnóstico en esta patología. Y la laparoscopía diagnóstica se indica cuando han fallado todos los tratamientos sintomáticos sin que tengamos una etiología y sin que tengamos respuesta. El laboratorio lo pediremos según la patología de las que hemos enumerado que estemos sospechando. Tratamientos. Atropina, metilbromuro de omatropina. Son bloqueantes muscarínicos que actúan como antiespasmódicos de la musculatura lisa uterina, actuando sobre los espasmos uterinos. Antiinflamatorios no esteroides, AINE, bloquean la enzima ciclooxigenasa y la producción de prostaglandinas y reducen el dolor en un 70% de los casos. Los más usados, el ibuprofeno, el naproxeno, diclofenac, clonixinato de lisina, ketoprofeno, ácido mefenámico y ácido fenfenámico. Paracetamol en aquellas pacientes que no toleran otros analgésicos es también un antiprostaglandínico. Aspirina no está indicado en dismenorrea porque es un antiagregante plaquetario, lo que aumentaría el flujo menstrual. Tratamiento. Anticonceptivos hormonales orales. Disminuyen los dolores menstruales hasta un 90% de los casos. Pueden usarse con deprivación mensual o trimestral. Dispositivo intrauterino con levonorgestrel es el endoceptivo. Tiene un efecto antiproliferativo endometrial. Danazol, análogos LH-RH, progestágenos, ansiolíticos, antidepresivos, vitamina B1, B2 y E y medidas higiénico-dietéticas. El tratamiento de la dismenorrea secundaria se implementará según la etiología. Muy importante, en conclusiones, decir que el dolor y las algias pelvianas o dismenorrea deben ser de manejo multidisciplinario y debe existir una buena relación médico-paciente. Síndrome premenstrual. Es un conjunto de trastornos somáticos, emocionales y de la conducta que ocurren durante la fase lútea del ciclo y que no están presentes en la fase folicular. Condiciones. Se requieren varios criterios para considerarlo síndrome premenstrual. Los síntomas deben aparecer en la fase premenstrual y resolverse antes del segundo día de menstruación. Deben ser recurrentes y presentarse por lo menos en 3 ciclos consecutivos. Deben ser de tal severidad como para entorpecer la vida cotidiana
el desempeño laboral o las relaciones interpersonales. Debe descartarse que los síntomas no sean el empeoramiento de otras enfermedades crónicas orgánicas o psíquicas durante la fase lútea, ataques de pánico. Debe asociarse por lo menos dos síntomas, preferentemente uno psíquico y otro cognitivo o afectivo, que comprometan el rendimiento o la vida social durante este periodo. Todos sabemos que el síndrome premenstrual es una sensación de sobrecarga y de hinchazón que les ocurre prácticamente a todas las mujeres, pero estas son las condiciones que debe tener para que consideremos el diagnóstico. Síndrome disfórico premenstrual. Es la forma más severa del síndrome premenstrual. La mujer presenta una severa afectación de su vida de relación y los síntomas dificultan o impiden la actividad laboral, escolar o la rutina diaria. Y está tipificado como un trastorno depresivo no especificado y por ello definido dentro de la especialidad psiquiátrica. Por eso estos son casos que felizmente no tenemos que manejar nosotros. La prevalencia del síndrome premenstrual se encuentra entre el 20 y el 40% de la población general. Y el síndrome disfórico premenstrual, afortunadamente, entre el 5 y el 8% solamente. Fisiopatogenia. Exceso o déficit de hormonas. Estrés crónico, deficiencia de nutrientes o vitaminas, factores dietarios, factores psicológicos y sociales, factores hereditarios, alteraciones de la actividad serotonínica cerebral, alteraciones de neurotransmisores, catecolamina, opioides, sistema GABA. Fisiopatogenia. Exceso o déficit de hormonas. Desde siempre se ha asegurado que las hormonas tienen su importancia en la fisiopatogenia del síndrome de tensión premenstrual y en el síndrome disfórico, aunque no se ha probado que las hormonas hayan estado alteradas. Se cree que existe en las portadoras una sensibilidad particular al cambio en los niveles de hormonas en esta parte del ciclo. Neurotransmisores. La serotonina participa de innumerables actividades como la alimentación, la vida sexual, el estado de ánimo. Los estrógenos intervienen en su regulación y aumentan la misma en el espacio presináptico. Su deficiencia está vinculada a depresión. El GABA es otro neurotransmisor inhibitorio y normalmente aumenta durante la fase lútea. En el síndrome premenstrual disminuye como consecuencia del aumento de algo pregnenolona. Bueno, aquí tenemos la fisiopatogenia, vamos a tratar de hacerlo bien gráfico. Los estrógenos aumentan la serotonina y eso nos pone contentos. La disminución de serotonina disminuye el buen ánimo. Por otro lado, el aumento de GABA nos produce una mejora en el ánimo, nos da felicidad. La alopregnenolona, al aumentar en la etapa lútea, disminuye el ácido gamma-aminobutírico y eso nos produce disminución en el ánimo, disminución del calcio y por ende síndrome de tensión premenstrual o síndrome disfórico premenstrual. La clínica. Síntomas físicos. Edema, distensión abdominal, mastodinia, cefalea, dolores musculares y articulares, temblores, vértigo, estreñimiento, trastornos del sueño, trastornos del apetito y la alimentación. Los síntomas cognitivos, confusión, problemas de atención, falta de coordinación, disminución del rendimiento laboral y escolar, astenia, tendencia a los accidentes, aumento del consumo de alcohol, trastornos en la conducta alimentaria, bulimia. Los síntomas afectivos, la vida emocional, llanto fácil, depresión,
ansiedad, irritabilidad, tensión nerviosa, aislamiento de la vida social, de relación laboral y familiar, agitación. Como ven, estos son todos los síntomas que pueden ocurrir. La mayoría de los casos, felizmente, son casos incompletos y más leves. Diagnóstico. Presencia de un síntoma físico somático y uno cognitivo o afectivo con severidad para el diagnóstico. Historia clínica y registro diario de síntomas. No existen marcadores específicos y debe descartarse el diagnóstico de otras enfermedades como anemia, afecciones autoinmunes, endometriosis, hipotiroidismo, síndrome de fatiga crónica y síntomas de perimenopausia. Tratamiento. La educación y cambios en el estilo de vida. Se recomienda consejería en relajación y manejo del estrés, registro de síntomas, restricción de tabaco y alcohol, adecuada higiene del sueño. Gimnasia aeróbica 3 o 4 veces por semana. El ejercicio físico disminuye los síntomas del síndrome premenstrual y aumenta la sensación de bienestar por aumento de las beta-endorfinas. Cambios en la dieta. Comer escaso y frecuentemente. Disminuir el sodio, muy importante la disminución de sodio. Aumenta de hidratos de carbono complejos. Pescado, aves, fibras, vegetales, cereales y frutas. Limitar azúcares refinados, carnes rojas y grasas. Evitar o suspender café, té, chocolate, bebidas cola, tabaco y alcohol. Psicoterapia, relajación, meditación, grupos de autoayuda han demostrado ser útiles en el control del estrés y la ansiedad. Tratamiento farmacológico. Se ha comprobado que andan muy bien los polivitamínicos de la familia A, B6, E, calcio y magnesio. Antiinflamatorios AINE, no esteroides, el ácido mefenámico, el naproxeno especialmente, diuréticos como las tiazidas o espironolactonas para combatir el exceso de sodio, anticonceptivos orales combinados, etinilestradiol con drospirenona, es conveniente para el síndrome disfórico y para el síndrome premenstrual. Es más conveniente la indicación de la composición de 24 activos y 4 pasivos a las dosis mencionadas. Y los inhibidores de la captación de serotonina, como la fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram y escitalopram, y por supuesto psicoterapia. Como ven, multidisciplinario, especialmente cuando hace falta el psiquiatra o el psicólogo. Como conclusiones, debemos conocer y comprender los síntomas menstruales y premenstruales habituales. Distinguir en qué casos los síntomas cruzan la línea de la normalidad y se transforman en un trastorno psiconeuroendocrino complejo que puede afectar la vida afectiva de la mujer y su bienestar físico. Siempre es bueno descansar un momento, relajarse, para evitar la fatiga y que uno pueda aprender con más facilidad. Así que nos relajamos un rato y seguimos. Endometriosis y adenomiosis. La endometriosis siempre ha sido un tema que me ha apasionado mucho, por eso ha sido el tema de mi tesis de doctora en medicina en la Universidad de Tucumán, que está en la biblioteca a disposición del que quiera verlo. Endometriosis es una enfermedad poco conocida que tiene una prevalencia de entre 5 y 15% de las mujeres en edad fértil. Se caracteriza clínicamente por presentar dolores menstruales o fuera de la menstruación y alteraciones en la fertilidad. Estos síntomas se producen por la presencia de quistes con contenido de sangre menstrual fuera de la cavidad uterina, dentro de la pelvis o fuera de ella y en ubicaciones extraperitoneales, y su etiología es aún desconocida.
Vamos a recordar entonces, el endometrio es la capa epitelial de tejido glandular que recubre la cavidad uterina y que es la que se prolifera durante la fase folicular, se secreta durante la fase progestacional y luego se produce su disgregación o deprivación produciendo la menstruación. Existen varias teorías etiopatogénicas de la endometriosis. La primera y la que tiene más asidero es la menstruación retrógrada. Luego tenemos la metaplasia, la inducción, la metástasis o permeación vascular o linfática y los restos embrionarios. La teoría de la menstruación retrógrada fue propuesta por Sampson en Estados Unidos a principios del siglo XX, más precisamente en 1922, y consiste en que la menstruación, en el 90 y pico % de los casos, no solo sale por el cuello hacia la vagina, que es lo que vemos, sino que en ese alto porcentaje vuelve por las trompas y sucede la menstruación retrógrada, cayendo una pequeña lluvia menstrual sobre el peritoneo pelviano. Esto hace que se pongan en marcha una serie de mecanismos y que la mujer normal sea capaz de purificar o eliminar toda la sangre caída y no genere enfermedad. Pero en aquellas que padecen endometriosis por distintos mecanismos que vamos a explicar, se produce un implante de esas células que vienen con la menstruación, que muchas de ellas son células endometriales viables, y luego proliferan y por supuesto en una menstruación siguiente, luego de proliferarse y secretarse, deprivan y constituyen focos sangrantes en el peritoneo y pueden hacerse intraováricos y crecer y generar un quiste que no es otra cosa que una colección de sangre menstrual que por ello, como es sangre vieja, tienen aspecto de chocolate cuando los operamos. Se llaman quistes de chocolate o quistes achocolatados. Con respecto a las otras teorías de la etiopatogenia de la endometriosis, diremos que la metaplasia es la capacidad de una célula en transformarse en una estirpe distinta. Es decir, que la transformación sería que una célula peritoneal se transforme en una célula endometrial. La inducción es una teoría similar a la metaplasia, en la cual lo único que requiere es un elemento inductor, que es el que desencadena la metaplasia. Metástasis o permeación vascular o linfática es un mecanismo similar al que tienen las células cancerosas, es decir, penetrar por los vasos linfáticos o hemáticos y por esa vía alcanzar otros órganos. Esta teoría se justifica o permite justificar la aparición de algunas endometriosis, como por ejemplo endometriosis pleurales o pericárdicas, que uno no puede explicarse de qué manera ha llegado una célula endometrial hasta ahí. Y por otro lado, la teoría de los restos embrionarios, esta teoría que ha tenido algún asidero en los últimos años, está justificada por la presencia de las células madres o totipotenciales, que como ustedes saben se encuentran en el embrión y sobre todo a lo largo de toda la cresta urogenital, pudiendo generar en particular todas las células del aparato ginecológico que provienen de esas células madres. En los últimos años se ha justificado también a través de la teoría de los restos embrionarios la aparición de endometriosis anterior a la menarca, o sea,
caracterizada por dolores pelvianos que luego terminó demostrándose la presencia de endometriosis. Estos casos, evidentemente, que no se pueden explicar por la teoría de la menstruación retrógrada. Para no redundar los mecanismos que ya hemos explicado, vamos a decir que la enfermedad se inicia cuando inicia la implantación en el peritoneo. Y en esta implantación encontramos varias cosas. La falla en los mecanismos inflamatorios, aumento de mediadores inmunológicos tóxicos, y también hay factores ambientales que se suman aquí, que producen la alteración del peritoneo, y también en la célula intrínseca que se está implantando existe una falla en la apoptosis, es decir, la apoptosis es la muerte celular programada, y estas células tienen en común con las células oncológicas esto, la falla en la apoptosis. También presentan resistencia a la progesterona y termina generando la implantación del endometrio ectópico que da origen a la enfermedad. Siempre recordemos que las formas clínicas es la máscara que se pone la enfermedad para presentarse ante nosotros. Y aquí la endometriosis tiene tres formas clínicas. Una forma dolorosa que se presenta como algomenorrea, dismenorrea o algopareunia. La forma asintomática o inaparente, la paciente no tiene ningún síntoma. Y la paciente que se presenta con esterilidad como único síntoma. Tipos de endometriosis. Según la ubicación, tenemos la endometriosis ovárica, que es aquella que ocurre en la superficie ovárica o en el interior del mismo, formando los endometriomas, que es una de las formas más comunes. La endometriosis peritoneal, que está constituida por focos a todo lo largo del peritoneo pelviano, y a veces más extendida, que puede estar sobre los intestinos, sobre el colon, y que generalmente está en los lugares declives desde las trompas hacia el Douglas, con especial frecuencia en la foseta ovárica, que es el repliegue de la hoja posterior del ligamento ancho donde reposan los ovarios. Y finalmente la endometriosis profunda o del tabique recto vaginal, que es la endometriosis más severa en cuanto a los dolores, porque partiendo, no se sabe si por profundización de focos del Douglas o dicen otros como consecuencia de adenomiosis del istmo cervical que se desarrolla hacia la profundidad del tabique recto vaginal. Esta es la que a veces requiere cirugías sumamente extensas para poder extirparla. En cuanto a los estadios de la endometriosis, se dividen en leve, moderada, severa y extensiva. Yo les voy a mostrar a continuación los gráficos. Siempre que en medicina se habla de estadios, hablamos de grados de severidad. En este caso, leve, moderada, severa y extensiva. No es de nuestro interés que ustedes sepan exactamente una endometriosis de tal característica a qué grado pertenece, pero sí que tengan idea de la severidad del proceso. En este caso, la endometriosis, esta clasificación que tenemos, pertenece a la Sociedad Americana de Endometriosis y es la que se usa en todo el mundo, que consiste en ir cambiándole de grado según la sumatoria y severidad de las lesiones. Y esas lesiones no están dibujadas por antojos, sino que son los lugares donde con más frecuencia se encuentra la endometriosis. Es así que la endometriosis leve o estadio 1 está formado por la endometriosis en focos o la endometriosis peritoneal u ovárica, pero cuyos focos
por tamaño no superan los 2 milímetros. O sea, es una endometriosis puntiforme que no supera el tamaño del grano de una lenteja. Puede estar dispersa en toda la pelvis o puede estar en algún punto del ovario. La endometriosis de estadio 2, el lugar que más frecuente invade o se produce es en los ligamentos uterosacros. Estas endometriosis suelen ser dolorosas o asintomáticas y por supuesto no tienen ningún síntoma, ningún signo clínico que permita ubicar cuáles son, salvo un leve dolor en la zona de los ligamentos uterosacros, pero hay que ser bastante exquisito para discriminar, esto. En cuanto a la endometriosis severa y extensiva, aquí vemos las dos. Digamos que la endometriosis severa ya existen adherencias que pueden ser algo laxas, pero que también pueden ser firmes y sobre todo que producen un daño a la fertilidad, porque como ven ustedes están bloqueando las trompas, ¿sí? Están impidiendo la fertilidad. La trompa derecha, aunque no esté obliterada, este tipo de adherencias les produce una cierta inmovilidad que no la dejan ir a buscar el óvulo. Y por otro lado, hasta la endometriosis leve, por la presencia de los focos endometriósicos que sangran en la menstruación, producen un cambio en el líquido peritoneal consistente en aumento de prostaglandinas, especialmente en la prostaglandina F2-alfa y la prostaglandina E, que son causantes del dolor, pero sobre todo que causan trastornos en la fecundación. Y además, los óvulos son de peor calidad que los óvulos de una mujer sin endometriosis. Aquí tenemos entonces repercusión anatómica en cuanto a la fertilidad. Y en cuanto a la extensiva, muchas veces no podemos discriminar qué es lo que estamos viendo ni lo que estamos tocando, porque los anexos son una sola masa con el colon sigmoides que se pega sobre el útero, y sobre todo aquí tenemos la extensiva. Ven cómo se bloquea el Douglas y a partir de ahí se comienza la infiltración del tabique rectovaginal. Fíjense, esta es una endometriosis ovárica, hemos incidido el ovario y se ve saliendo el líquido achocolatado. De ahí, miren el tamaño del ovario con respecto al tamaño del útero y compárenlo con el ovario del otro lado. Ahí debajo donde se está metiendo el líquido de chocolate está el sigmoide que está cruzando, y allá en el fondo, detrás del útero, se ve el globito de la sonda Foley inflando la vejiga. Esta es una paciente mía que estamos operando por vía laparoscópica con el doctor Gonzalo Martínez. Esta es otra cirugía mía. Esta es una endometriosis peritoneal. Fíjense, ahí estamos mirando el fondo del saco de Douglas. Se ve un poquito torcido el Douglas, se ve el útero sacro izquierdo donde están esos dos focos. Fíjense, hay 4 o 5 focos de endometriosis. El más rojito es un foco más nuevo y el más oscuro es un foco más antiguo, porque se va poniendo más oscura la sangre cuanto más transcurren los ciclos menstruando. Esta es una paciente que le hicimos una laparoscopía diagnóstica por fertilidad y el tratamiento de esto es la fulguración, la electrocoagulación, siempre teniendo cuidado, y si dudamos es preferible disecar el retroperitoneo, pero ahí donde está apoyada la pinza exactamente es por donde pasa el uréter, envolviendo al útero. El útero está sobre la derecha. Fíjense, lo que se ve deprimido es el Douglas y está cruzado, digamos que el útero está hacia la derecha, entre la hora 2 y la hora 3 está el útero. Aquí tenemos una endometriosis del tabique rectovaginal. Fíjense que claramente está esto. Este es el bloque endometriósico. No siempre hay una sola cavidad como recién veíamos en el ovario y saliendo la sangre cuando le abrimos. No, muchas veces es un bloque de tejido
fibroso con foquitos adentro de implantes endometriósicos que no son nada fácil de resecar. Es como un medallón, suelen tener forma como un medallón. Por eso las cirugías muchas veces requieren que se realice una resección de parte del recto y por supuesto con sutura mecánica, por supuesto equipos multidisciplinarios trabajando por vía transrectal y trabajando desde arriba, ¿no? Es una cirugía realmente muy compleja. Todo esto que estoy repitiendo y describiendo son absolutamente en carácter ilustrativo y en carácter de mostrarles. No vamos a tomar este detalle de cosas, simplemente endometriosis ovárica, peritoneal y profunda o del tabique rectovaginal y punto. Lo que quiero es que se familiaricen con la anatomía, con la fisiopatología, que ustedes vean las imágenes, conozcan la zona. Ese es el objeto, pero no vamos a tomarles este detalle. El diagnóstico lo hacemos por la clínica, por diagnóstico por imágenes, por cirugía laparoscópica, por laboratorio y por anatomía patológica. Vamos a ver cada una de las cosas desde el punto de vista de la clínica. Recuerden las formas clínicas que dijimos, la forma dolorosa, la forma asintomática y la forma que cursa con esterilidad. Y por supuesto vamos a ir viendo cada uno de los elementos y cada cosa que vean. La ecografía es, como ya les he dicho, me parece en otra clase, es la verdadera vedette de la especialidad. Sea que la utilicemos por la vía superior o abdominal, llamada ecografía ginecológica, porque si pedimos ecografía abdominal nos van a informar sobre todo vesícula, hígado, vasos, riñones, pero no nos van a informar bien la parte ginecológica, salvo algo muy evidente, se observa un quiste en la zona pelviana y punto. Para que te informen detalles de lo ginecológico que hay que pedir ecografía ginecológica. Eso significa que se hace por la vía abdominal con la vejiga llena y nos permite que te describan cada uno de los órganos pelvianos. Y por otro lado, la ecografía transvaginal, que es la más moderna, es la que muchas veces más detalle nos brinda y que tiene la ventaja de no molestar a la paciente haciéndole que tenga llena la vejiga. Esta, por ejemplo, es una ecografía vaginal porque no se ve vejiga y se ve como un semicírculo ahí chiquitito para el lado del número 4, que es lo que corresponde al cuello, digamos, pero esto para que se ubiquen cuando ven una imagen que es una ecografía vaginal. Siempre en las ecografías ginecológicas van a ver la ventana de la vejiga y ya voy a ver si les muestro alguna otra. Lo otro que quiero decirles, bueno, además esto es una imagen de endometriosis, pero lo otro que quiero decirles es que acostúmbrense a que en los estudios por imágenes hay estudios que son documentales y estudios que son no documentales. Los estudios documentales son aquellos que todo lo que está descrito en el informe ustedes lo pueden ver en la placa. Si fueran especialistas o si supieran, lo podrían ver. En cambio, los estudios no documentales, lo más importante es el informe del que informa. Porque lo que ponen en el estudio no es documental, sino que es algún corte representativo de las muchas cosas que han visto. Ejemplo, una radiografía de tórax es una toma en un solo plano donde todo lo que hay para hablar está en la placa. En cambio, en la ecografía, el ecografista mientras está haciendo la ecografía mueve la mano, lo gira, lo mueve, lo pasa para aquí, para allá, esto. Cuando ve alguna cosa le toma una foto, pero que a ustedes les sirve a veces para algunas cosas, pero básicamente el que sabe que está mostrando es el ecografista y el estudio es no documental. Aquí, por ejemplo, se ve una masa que tiene ecos en su interior, está descrita como ecos en suspensión, que
son sinónimos a decir que hay sangre, y esta es una imagen típica de un endometrioma. Otra imagen ecográfica bien típica de endometriosis, fíjense la densidad ecográfica de la masa central. También impresiona que es una ecografía vaginal. Siguiendo por los métodos de diagnóstico, vamos a la cirugía laparoscópica. Fíjense esta imagen de una cirugía laparoscópica pelviana. Ahí si la miran con un poquito de detenimiento, ustedes no distinguen nada. Esta es una pelvis. Fíjense donde está el primer instrumento. Puede tratarse del útero que está siendo reclinado hacia adelante, porque no lo vemos en ningún otro lado, y normalmente trabajamos con la vejiga vacía, si no esto podría ser la vejiga también, pero que también nos ilustra aquí a la derecha un poco más arriba del instrumento negro, que es un hook, que es un electrocoagulador de corte. Fíjese, hay como un ligamento que sale hacia la derecha en hora 2 más o menos. Ese es un ligamento redondo, entonces sí, se dirige al útero. Y por casi llegando al útero nos encontramos con toda una adherencia que corresponde al anexo derecho. Fíjense del otro lado, del lado del anexo izquierdo, hay otro pelotón que parece ser anexo, y en el centro se observa el sigmoides, que también está bien pegado al anexo izquierdo, pero que se profundiza hacia el Douglas para transformarse en recto. Y fíjense, todo el Douglas bloqueado, no se llega a distinguir los úteros sacros, es muy difícil verlos, aunque puede intuirse ahí sobre el lado derecho, entre medio de esa sangrecita, algún foco de mucha adherencia. Fíjense, esto no cabe ninguna duda, es una endometriosis extensiva y no podemos juzgar si es profunda o no, eso lo vamos a saber básicamente por la resonancia magnética. En esto la ecografía no nos va a ayudar mucho, aquí nos ayudaría para mostrarnos masas anexiales, pero no en la profundidad, y sí nos ayudaría un poco la resonancia para saber si hay alguna masa debajo del pegote ese que vemos en el Douglas. Siguiendo con los medios del diagnóstico, digamos que el laboratorio no nos va a ayudar gran cosa, porque no tiene ningún elemento específico para la endometriosis. El único elemento semi-específico para endometriosis es que el marcador de cáncer de ovario, que es el K125, puede darnos elevado y puede no darnos. Y en una mujer joven con clínica de endometriosis, cuando da elevado el marcador, sí, nos hace diagnóstico porque la presunción de que tenga endometriosis es mucho más alta de que tenga cáncer de ovario. Pero salvo ese elemento, el diagnóstico no nos aporta gran cosa. Fíjense ustedes, el esquema de diagnóstico siempre es el mismo para todas las cosas. La clínica, que está basada en la historia clínica, la anamnesis, el examen físico. Después los diagnósticos por imagen, el diagnóstico invasivo si es necesario, el laboratorio, y en este caso muy específico de endometriosis, pasamos a la anatomía patológica, que es con lo que realmente se hace diagnóstico de precisión de endometriosis. Fíjense, esta es una belleza de foto de preparado histológico de una biopsia de ovario, donde se ven todos los elementos de un foco endometriósico. Se ven las células glandulares alrededor de la cavidad con contenido hemático en el medio. Se ve un tejido un poco más, más expandido, un poco más clarito, que rodea todo ese sistema glandular, que son las células del estroma. Sin embargo, son células más chicas que las más periféricas, que se ven un poco más fusadas, que son células conectivas.
Y además se ve el hemosiderófago, que es uno de los elementos típicos también del endometrioma, que es un macrófago cargado de hemoglobina. Aquí se ven 2 o 3, el más llamativo está en la hora 1, si ustedes lo alcanzan a ver, en la hora 1 de la glándula. Alguna vez se van a ir haciendo el concepto estético o artístico de las imágenes de la naturaleza y de la medicina. A mí yo lo encuentro al sentido estético. Esta es una bella foto del profesor Hugo Japace, que es profesor emérito de anatomía patológica de la Universidad de Tucumán, y que ha sido mi padrino de tesis. Esta es una foto a menos aumento. Sobre la derecha, ahora 3, se ve una glándula, pero lo importante es que en el centro se ve todo un rociado de hemosiderófago, fíjense ustedes. Aquí se ve solo glándula, es una glándula que no se le ve el estroma, tampoco vemos hemosiderófago. Esto es un foco muy muy pequeñito sobre una trompa. La cubierta externa hacia la derecha es peritoneo. Este es otro pequeño foquito endometriósico que tiene solamente glándulas, ahí en el centro, un poco más hacia la hora 8 de la imagen. Es una trompa, se nota en el borde súpero y derecho, se nota tejido peritoneal. Quiero que sepan, aprovecho este momento para decírselo, no es obligación hacer diagnóstico de precisión con una biopsia. Es demasiado agresivo ir a operar a alguien solamente para tener diagnóstico. El diagnóstico de endometriosis, y especialmente en las mujeres más jóvenes, es un diagnóstico de presunción. Aunque no veamos imágenes, la presumimos por el dolor, por la dismenorrea, y entonces le instalamos tratamiento. Cuando no responde al tratamiento de anticonceptivos comunes, vamos a algunas drogas de endometriosis que vamos a ver ahora, pero no vamos al diagnóstico histológico hasta que no se hace obligatoria la cirugía por causa de dolor que no cede, por masas anexiales que son demasiado grandes, o por alguna urgencia, por ruptura de un endometrioma o alguna otra indicación. O sea, seamos muy respetuosos con la endometriosis. Si bien es cierto que puede ser una enfermedad progresiva, una enfermedad que nos puede llegar llevar a la esterilidad, pero tenemos tiempo de ir viendo, porque si hacemos cirugía laparoscópica y hacemos cirugía en todas las pacientes, nos vamos a encontrar que las pacientes con endometriosis son pacientes muy agredidas quirúrgicamente. En la mano opuesta, tengo que decirles también que es una enfermedad que es muy mal diagnosticada. En los países desarrollados pasan 7 años desde la primera consulta hasta el momento en que le hacen el diagnóstico a la paciente. En Estados Unidos 7 años y en el Reino Unido hasta 9 años. Imagínense aquí en Argentina lo que tardamos en años hasta que a una paciente se le pone el diagnóstico de endometriosis en promedio. Así que estamos entre esos dos extremos, entre no hacer diagnóstico y pasarnos y operar de más a las pacientes. Hay que tratar de buscar el punto medio, de hacer el diagnóstico clínico y de tratar oportunamente. Me he adelantado un poco en la diapositiva anterior en cuanto a los enfoques del tratamiento y al no ser agresivos de entrada con estas pacientes. El tratamiento primero y principal es el uso de analgésicos ante el dolor pelviano, que es la consulta que nos trae a la paciente. Dolor pelviano o dismenorrea. Utilizamos analgésicos, preferentemente los antiinflamatorios no esteroides, el ácido mefenámico, que es el Ponstil, el ibuprofeno, el ketorolac, el diclofenac, cualquiera de esos antiinflamatorios o analgésicos, y que pueden asociarse a antiespasmódicos de la familia de los atropínicos, el Sertal, la buscapina, etc. Estos los utilizamos mientras
tenemos respuesta. Cuando no tenemos respuesta, entonces ya empezamos a ponerle el diagnóstico presuntivo de endometriosis y empezamos a ir a tratamientos un poco más específicos. En cuanto a los hormonales, diremos que podemos usar tratamientos hormonales progestágenos solos o podemos usar estrógenos y progestágenos, cualquiera de los anticonceptivos. Siempre tratemos de indicar los más baratos porque son tratamientos que vamos a usar por largo tiempo. En el caso de la endometriosis, conviene el tratamiento continuado, el tratamiento de 90 días seguidos y a veces un poco más, si con eso tenemos una suspensión de las menstruaciones y un mejoramiento del dolor. El pseudoembarazo, que es un tratamiento similar que antes se hacía con mucho más hormonas, simulando un embarazo medicamentoso para causar siempre el mismo efecto, es decir, buscando que los focos endometriósicos se atrofien por la falta de menstruaciones. Luego tenemos también los análogos LH-RH, que son tratamientos mucho más eficaces que provocan un bloqueo del eje hipotálamo hipofisario, están hechos de análogos al gen RH, y entonces hacemos una menopausia medicamentosa. Tenemos un montón de otros tratamientos que muchos han dejado de usarse. El problema es que, por ejemplo, los análogos no lo podemos usar más de 6 meses por los efectos colaterales que tiene. Y el último tratamiento que está y que tiene un montón de ventajas hoy en día es el Dienogés. A medida que son más modernos y son mejores, se hacen más caros. El Dienogés viene asociado a algunos anticonceptivos como el Florence y algunos otros, el Dienopil, pero la forma más específica para endometriosis, cuando la tenemos sobre todo confirmada o cuando tenemos diagnóstico histológico, que tenemos que hacer un tratamiento posterior de mantenimiento, nos inclinamos por el Dienogés solo. Fíjense por esas picardías de la industria farmacéutica, cuando viene en composición de anticonceptivos, tiene el precio de un anticonceptivo un poquito más caro. Pero cuando viene solo para endometriosis, que en teoría tiene solamente la parte Dienogés, resulta que cuesta multiplicado por 3 o por 4 el precio de cuando viene con anticonceptivo. El Dienogés tiene el nombre comercial Visane o Desiree, viene en dosis de 2 miligramos y usa un comprimido por día con tratamientos muy prolongados y se puede conseguir descuentos de la obra social haciéndole una receta. Cuando todo esto ha fallado o cuando tenemos algún indicio por los estudios de diagnóstico de imágenes o cuando la clínica no responde, entonces vamos a la cirugía laparoscópica o laparotómica usando cualquier tipo de intento de destruir o disminuir el endometrio ectópico y de recuperar en lo posible la anatomía normal. Y esto, por supuesto, para salvaguardar la fertilidad. Y finalmente, cuando estamos haciendo un tratamiento de esterilidad. Ustedes saben que como parte del estudio de esterilidad, cuando acabamos la rutina de los estudios de laboratorio y de imagen, y no hemos logrado el embarazo luego de algún intento de tratamiento, lo indicado es llevar a la paciente a una laparoscopia diagnóstica, y donde la mayoría de las veces nos encontramos con una endometriosis a lo mejor leve, que ha pasado por alto, pero que nos da la posibilidad de tratarla y así obtener el embarazo. Cabe decir también que siempre el tratamiento de la endometriosis es una disyuntiva, porque en los casos que la paciente esté buscando embarazo, hacemos el tratamiento quirúrgico y la dejamos sin ningún tratamiento más para que pueda buscar embarazo, porque la mayoría de los tratamientos médicos u hormonales no permiten el embarazo, porque son anticonceptivos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cuando lo que prima es el dolor y no importa la fertilidad, bueno, entonces le damos todo el tratamiento médico sin importarnos el tema de fertilidad. Y por supuesto en el medio tenemos que optar siempre por la solución menos agresiva y más
adaptada a las necesidades especiales de cada paciente. Con respecto al pronóstico, es una enfermedad que tiene frecuentes recidivas. Tengamos el concepto y el criterio de que estamos frente a una enfermedad crónica que no es de fácil curación, aunque podamos extirparla completamente, y tratemos de transmitirle eso a la paciente para que sepa con la gama de problemas que puede enfrentarse. Puede que después de un tratamiento no vuelva a aparecer más y que no haga falta más cirugías, pero también puede ocurrir todo lo contrario, así que debe primar el tratamiento de la fertilidad hasta conseguir el embarazo y luego tratamiento crónico hasta la menopausia, que es cuando desaparece el problema y por disminución de las hormonas y no hay más ciclos. En cuanto a la prevención, lo único que se puede hacer para la prevención de la endometriosis es el embarazo a edades fisiológicas. La epidemiología en una enfermedad que no conocemos la etiología, la epidemiología nos marca que es más frecuente la endometriosis en mujeres después de los 30 años, en mujeres que tienen maternidad tardía o en aquellas que no tienen hijos. Por lo tanto, lo aconsejado es que los embarazos se tengan en la tercera década de la vida, o sea, entre los 20 y los 30 años. Cosa que hoy en día, por la fijación de prioridades, que es por supuesto entendible y es una consecuencia de la época, los embarazos tienden a ocurrir después de los 30 años porque se busca educación superior, bienestar económico y algunos logros, que bueno, hay que saber que eso tiene su costo y que por ahí un embarazo a edades superiores puede que necesitemos técnicas de fertilización asistida u otras mucho más costosas. Y sepamos también que una madre de más de 32 años es considerada maternidad añosa por obstetricia y por ginecología y por los tratados que no han cambiado esa definición. Así que bueno, este es un buen consejo, pero lamentablemente que no está actualizado con los tiempos. Vamos a conversar ahora de adenomiosis, llamada también endometriosis interna. La adenomiosis es entonces la presencia de tejido endometrial en el espesor del miometrio. Y la magnitud de esto pueden ser pequeños implantes como groseras zonas de infiltración del miometrio por glándulas endometriales que producen o adenomiomas que son similares a los miomas, una tumoración redonda y circunscripta, o pueden ser difusas, dando un engrosamiento difuso del útero. Fíjense, este es un esquema de lo que describíamos recién. Invasión del endometrio al músculo miometral. Etiología. Teorías también, porque es de causa desconocida. Y tenemos la invasión del miometrio desde el endometrio basal, diseminación del tejido endometrial a través de linfáticos intramiometrales. Esto sería una teoría metastásica, como la del cáncer, y metaplasia de glándulas intramiometrales en glándulas de estroma endometrial, que es una teoría similar a la que esbozamos para la endometriosis. Fíjense, epidemiología, que es la ciencia de los hechos que se asocian a determinados fenómenos. La prevalencia de la enfermedad es muy variable. Su rango va desde entre un 5 y un 70% de la población y depende del grado de penetración en el miometrio y la población seleccionada para el estudio. Aquí la multiparidad y las cirugías uterinas, tanto los legrados como las cesáreas, se encuentran entre los factores de riesgo. Fíjense, es una epidemiología diferente de la endometriosis externa.
Bueno, está muy clara la descripción que hemos hecho en el texto. Básicamente un tejido de alta proliferación porque se renueva todos los meses, se prolifera en la primera fase, se secreta en la segunda fase y luego en la deprivación se elimina como menstruación. Es importante remarcar que no existe membrana basal entre el endometrio y el miometrio y que quizás eso hace que sea más fácil que se produzca el fenómeno de invasión de la mucosa endometrial sobre el músculo miometral. Aquí vemos las formas de endometriosis, prácticamente dos. La focal, que puede ser un pequeño foco o puede ser un adenomioma, como una tumoración focalizada, y la forma difusa en toda la pared. Una forma muy poco frecuente es la forma polipoidea, que es una forma localizada intracavitaria que remeda a ser un pólipo o un mioma submucoso y en la histología nos dice que el estroma es músculo miometral. En la clínica tenemos la forma asintomática, la forma sangrante y la forma dolorosa. La forma asintomática se detecta incidentalmente durante un examen o mediante métodos complementarios de diagnóstico que nos muestren un útero aumentado de tamaño. La forma hemorrágica se caracteriza por sangrado uterino anormal, en especial hipermenorrea, se presenta entre el 20 y el 80% de los casos, fíjense lo amplio de este rango, y la forma de dismenorrea o dolor hipogástrico está presente en el 50% de los casos. Nuevamente, aquí tenemos diagnóstico ecográfico, imágenes de mucha especificidad, mucha precisión. Se ve el útero con cavidades o con espacios cavitarios en el espesor de su pared que corresponden a la colección sanguínea de la endometriosis, de la adenomiosis. Fíjense aquí, imagen de resonancia magnética en la cual se observa un corte de perfil donde vemos claramente el hueso sacro. En el centro vemos el útero y tiene un agrandamiento de su pared posterior, donde se ven las imágenes lacunares pequeñas. Importante, se ve muy bien la imagen, pero también es un estudio no documental porque el especialista en diagnóstico lo que hace nos ilustra y nos captura las imágenes más significativas, pero el estudio es dinámico, él está viendo todas las imágenes y todas las secuencias corte por corte. Otra muy buena imagen de resonancia, aquí el útero está agrandado en ambas caras, se ven unas cavidades mayores como adenomioma sobre la pared anterior que está seguramente adherida a la vejiga. Fíjense cómo se ve comprimida la vejiga hacia adelante, ahí donde está la flechita roja. Tratamientos. El tratamiento médico, al igual que en la endometriosis, la finalidad del tratamiento es actuar sobre la dependencia hormonal del endometrio ectópico para lograr su atrofia o la desaparición de los síntomas. Se utilizan análogos GnRH, anticonceptivos orales, danazol, sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel, o sea, el endogestivo, el SIU con levonorgestrel. Desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico, cuando no responde a tratamientos médicos, debemos recurrir entonces al tratamiento quirúrgico, que puede ser radical, histerectomía en sus distintas vías, o sea, laparoscópica, abdominal o vaginal, resección de adenomiomas, en este caso en pacientes que están buscando fertilidad para conservarles el útero. Si no hay deseo de fertilidad, lo correcto es la cirugía radical. Resección de pólipos adenomióticos y en pacientes que no se pueda operar por algún motivo,
se puede recurrir a la hemodinamia por embolización de las arterias uterinas, un proceso por la vía intraarterial que se realiza ingresando en las arterias por la región inguinal y llegando hasta las venas hipogástricas y realizando una embolización de las mismas. Igual tratamiento se utiliza también en casos avanzados de cáncer de cuello uterino para combatir las hemorragias. Y luego cirugía con ultrasonido focalizado guiado por resonancia magnética. Es una cosa muy nueva y sobre todo todavía no existe demasiada información. Conclusiones. La adenomiosis es una enfermedad similar a la endometriosis, pero con una epidemiología totalmente diferente y con una fisiopatogenia similar, aunque con diferente topografía. Durante mucho tiempo el diagnóstico solo se hacía por la anatomía patológica de las piezas operatorias. En la actualidad, gracias al desarrollo de nuevas metodologías diagnósticas, como la ecografía vaginal y la resonancia, podemos tener un diagnóstico no quirúrgico y por ende ofrecer alternativas menos agresivas al tratamiento. Hemos realizado una exposición detallada de las causas más prevalentes de dolor pelviano, su clínica, método de diagnóstico y tratamiento. Hemos descrito los síntomas y signos clínicos de los cuadros más prevalentes para poder pesquisarlos en nuestra anamnesis, en nuestro examen ginecológico y registrarlos en la historia clínica. Se han enumerado los métodos auxiliares de diagnóstico y los signos encontrados característicos de las distintas patologías. Se ha realizado una reseña de los tratamientos y la prioridad de su uso. Y se han enumerado las situaciones de diagnóstico y tratamiento que, por ser de dominio de la especialidad, exceden las funciones del médico de familia y requieren la derivación oportuna. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para esta clase. Este año, pasada la cuarentena, esperemos que tengamos la nueva edición del libro de ginecología de Testa. Y ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase. Y por supuesto, muchas gracias por su atención.